We desire to abide in the praises of your people. So we lift our hands as we lift our hearts, as we offer up this praise unto your name. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord, everyone. How many have come to rejoice in the presence of the Lord? If you've come to magnify God, clap your hands and make a joyful noise unto the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. The Bible says that we have gathered in the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. For it is better to be one day in the house of God than 1,000 days outside of the house of God. We got a good day prepared for today, but we want to fellowship with Jesus first. There's a song that says, when the roll is called up yonder, that I will be there. Cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. Hallelujah. We're the praise team. Cuando ya se pase lista. You know that one, right? Same thing. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. I've got joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy, 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 joy like a river in my soul. I've got joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy. Let
hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Yo estaré en la línea, trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la la viña del Señor. Cristo, hermano, vamos a decir al Señor esto. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Satan, gotta go. Tell me who can stand before us when we call on that great name. Jesus, Jesus, precious Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus. That's who rose again. Jesus rose again. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. Tell me who can stand before us when we call on that great name. Jesus, Jesus, precious Jesus, we have the victory. Watch this. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Listen to the voice. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. We're going to rejoice and dance. In the name of Jesus, how many love the Lord? We'll have to flee. Tell me who can stand before us when we call on that great name. Jesus, Jesus, precious Jesus, we have the victory. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vamos allá. Gloria a su nombre. Cristo vive. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en todo mi ser. Porque Cristo no está muerto. Él está vivo. Dice en Lucas. No está aquí. Él se ha ido. Como él dijo, he is not here. He has risen as he said he would. Jesus Christ is the living God. Jesucristo es el Dios vivo, hermanos. Él no está muerto. Él está escuchando ahorita nuestras voces. En este momento vamos a escuchar al coro de celebración. We're going to hear the celebration choir come up and sing their song for the honor and glory of God. And I'm going to invite them to come on up. Just stand on the side of the side here. Come on up so they can see you on
camera, amen. Marla, come on over, turn yourself around. Youth President, Brother Giovanni, is going to present the youth this morning. Paz de Cristo, hermanos. En este momento vamos a cantar Creo en ti por la honra y la gloria de nuestro Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en Aleluya. mí. Creo en ti. Creo en ti, Jesús, Tell the Lord. lo que harás En mí, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti. Yo creo en ti, Señor. Jesús, Dile, Señor. lo que harás en mí. Creo en ti. Creo en ti, Jesús, Dilo. lo que harás en mí. Oh, en mí, Señor. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. En ti, Jesús, y lo que harás en mí. Dile, Señor, creo. Creo en ti, Jesús, Aleluya. y lo que harás en mí. En mí, en mí. Que Dios los bendiga. How many believe in the Lord? How many believe in the Lord? 2020 was a horrible year for a lot of people. But I still believe in the Lord. Porque el Señor hace lo que el Señor hace y yo no soy nadie para preguntarle por qué hace las cosas. Porque Él es Dios. Y la decisión última es de Él, no de nosotros. Nosotros tenemos que seguir glorificando a Dios con alegría. Mientras estamos esperando al hermano Rick para que venga a entonar su alabanza esta mañana también, vamos a escuchar al hermano Nick que diga unos pocos palabras de gratitud esta mañana. Paz de Cristo, hermanos. Amen. First off, I would like to thank God for, giving us the opportunity to be here. We weren't allowed to be here last year, and throughout those difficult times, I can't imagine how many people felt.
they couldn't make it to church. But I'm glad that this year God was able to give us the opportunity, give us a chance without any restrictions for us to be here. And I'm glad to see pretty much most of the church here. I really hope that you guys are doing well during this pandemic. I praise God that my family has been well throughout this entire pandemic. And you know, when God decides that this will be over, we'll be able to go back into the church and prolong this more and more. God bless. Amen. God bless Brother Rick. Amen. Sorry about that. Brother Rick is coming. Brother Nick and Rick. Praise the Lord. Padre Cristo, praise the Lord. First of all, I want to thank God for being here today. And I'm going to play the song for Resurrection of Jesus Christ, and the song is called Above All. hermanos, and keep praying for our church. Keep going forward. God bless you. Glory to God. Gloria a Dios. Above all things, above all worlds, is Jesus Christ. Sobre todo es el Señor Jesucristo, hermanos. No nosotros, sino Jesucristo. Porque Él es el príncipe de paz, el rey de reyes, señor de señores. Vamos a invitar a nuestro hermano Jesse que se prepare para recoger la ofrenda en esta mañana. Friends on Facebook and YouTube, we're trying to figure out how to get you to bless and be blessed as well. Pray for us as we try to get better at what we're doing. As you can see, this is as live as it's going to get. Amen. I'm going to invite also our pastor to come up while we're singing this song. And he's going to present the speaker for this morning. I believe that God is in this place. Yo creo que Dios está en este lugar, hermanos. Lift up your hands. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. He'll give them to you. Levanto mis manos, Aunque tenga mil problemas. aunque tenga mil problemas.
Levanta tus manos. Tell the Lord again. Corre más. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, pienso a sentir ¿Qué se siente, hermanos? Una unción. que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Hermanos, Dios les bendiga y nuestro pastor con nosotros. Hermanos, paz de Cristo. Amen. Praise the Lord, everyone. Amen. I'm pleased to see all of you. The majority is here. Le doy gracias al Señor, hermanos, porque ustedes están aquí. Y yo me siento contento, gozoso y alegre mirándolos a todos. Sabemos que no vinimos para perder el tiempo, hemos venido para aprovechar del tiempo. God bless Sister Liz, God bless my sister, and God bless all of you. Praise God, hallelujah. Que sea el nombre de Dios glorificado, hermano. ¿Qué tantos están contentos? Estamos celebrando, hermano, la resurrección. We're celebrating the resurrection. We know that God came into this world for a reason and a purpose. Él vino a este mundo con un buen deseo. Y era para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso Él dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. En este momento voy a introducir el hermano Torres, que él nos va a traer la palabra de Dios. No ha podido estar aquí un poco de tiempo, pero hermanos, pues el que sale y no está aquí, pues hay que no es un castigo, pero es una bendición de predicar la palabra de Dios. Y en este momento yo voy a dejar este lugar a nuestro hermano Torres y que ustedes sigan glorificando a Dios. Amén. Aleluya. Yes. Amén. Que el hermano pase aquí y hermanos, él va a tomar este lugar y después les voy a decir lo que vamos a hacer. El hermano Torres con ustedes. Amén. Los jóvenes pueden tomar sus lugares. And I'm glad to see, you know, I can't see you if you're in the YouTube, Facebook, but I'm glad that you're tuning in to hear the word of God. Yes, amen. Jesus is coming. He is coming to pick us up. He's coming to take us home in a twinkle of an eye. And if we're not prepared, we're going to stay. But if we're prepared, the Bible says that He has a better place for us, and that's in heaven. God Yes, bless you. amen. Padre Cristo, hermanos, Amen. yo pensé que el hermano iba a hablar más tiempo. Pero hermanos, la gloria y la honra a Dios le damos en esta mañana por esta bendición que tenemos de estar aquí, hermanos,
para celebrar este día tan especial en la vida de cada uno de los cristianos, los creyentes, los que le servimos a Dios, los que, hermanos, seguimos este camino de fe, porque, hermanos, nosotros andamos por fe, amén, por fe en el Señor, y nos gozamos en esta mañana y estamos dando la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar donde se alaba, se glorifica el nombre. Gloria a Dios. Hermanos, le damos la gloria al Señor, le damos gracias a Dios por la bendición de poder gozarnos, de poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Y gracias a Dios. ¿Sí se oye? Hermanos, ¿se oye? ¿Sí escuchan? ¿Bien? Amén, hermanos. Gracias, Señor. Le damos en esta mañana y estamos felicitando a cada uno de ustedes el venir a este lugar a gozarse, a alabar a Dios, a oír palabra del Señor, y le damos la gloria al Señor, alabo al Señor por esa bendición de que el Señor es bueno con nosotros y Dios nos permite, hermanos, en este día poder estar aquí para gozarnos. Estamos para celebrar, hermanos, su resurrección. Cristo vive y los aquellos ángeles parados junto de aquellos varones en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 1, le dijeron a los discípulos, de este varón que fue tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, así mismo vendrá con gran poder y gloria. Y el pueblo del Señor, hermanos, sigue esperando ese día en que Cristo, hermanos, lleve a su iglesia aquellos que le han servido, aquellos que están sirviéndole a Cristo con todo su corazón. Hermanos, gracias a Dios le damos porque, hermanos, el Señor es con nosotros. El Señor dice en San Juan capítulo 11, hermanos, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, si usted cree en Cristo, usted tiene esa esperanza viva en su corazón, en su vida. Y esto es lo especial, hermanos, que el Señor nos ha dado a nosotros, esta esperanza de gloria, de un día nosotros estar con Él para siempre. El Señor les dijo a sus discípulos, donde yo voy, donde yo estoy, yo les quiero que vosotros también estéis. Y no solamente dijo a vosotros, sino a todos aquellos que de aquí en adelante, que hagan mi voluntad, van a estar también conmigo. Hermanos, gracias a Dios que nosotros somos esa parte del pueblo de Dios, y le damos la honra y la gloria al Señor por esa bendición. Hermanos, voy a leer una parte de la palabra de Dios, hermanos, y solamente como referencia, hermanos, voy a leer Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Señor Jesucristo, una vez más estamos delante de tu divina presencia. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias, oh Dios, por el espacio que tú nos brindas, Señor, de poder gozarnos en esta mañana, oh Dios, para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición. Te pedimos que, Señor Jesucristo, esta esperanza, Señor, viva, siga en el corazón, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, amigos, personas que oyen tu palabra, puedan, Señor, entender que, oh Señor Jesucristo, si ellos creen en ti, ellos pueden vivir para siempre también contigo. Gracias, Señor Jesús, te alabamos, oh Dios, bendecimos tu glorioso nombre, te damos la honra y la gloria, porque tú eres grande y buen Señor Jesucristo. Amén.
Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a, hermanos, a ver un poquito de la reseña de lo que pasó en estos días, hace aproximadamente 2020 años, algo así, hermanos, que sucedió todo esto cuando Cristo, hermanos, murió en esa cruz del Calvario. Tuvo primero su vida, hermanos, una vida ejemplar, hermanos, y luego su muerte, y luego la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión a los cielos. Hermanos, tomó todo ese tiempo, hermanos, hace 2000 y tantos años, 2020, hermanos, que ya llevamos, y el pueblo de Dios sigue esperando. Esa esperanza bienaventurada, esa esperanza viva, todavía sigue en las mentes, en el corazón, en el alma, en la vida de cada uno de aquellos que le han servido, de aquellos que ya han pasado y de aquellos que todavía vivimos. Esa esperanza viva sigue, hermanos, porque, hermanos, hay un dicho que dice que la esperanza muere al último, y el único que no murió con la esperanza fue Cristo, porque Él es la esperanza. Porque Cristo estaba seguro de la resurrección, porque Él les dijo a sus discípulos que Él iba a resucitar al tercer día, y Él no murió con la esperanza. Esperanza quiere decir esperar, seguir esperando, y todos nosotros, hermanos, estamos esperando con esa esperanza bienaventurada, pero Cristo era y es esa esperanza. Por eso dijo el Señor: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es nuestra esperanza, la esperanza de resurrección. Y Tesalonicenses dice, el libro de Primera de Tesalonicenses habla y dice que cuando el Señor aparezca para llevar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivamos seremos arrebatados para ir con el Señor, para estar con el Señor para siempre. Esa esperanza, hermanos, todavía sigue, hermanos. Pero vamos a ver un poquito, hermanos, de lo que aconteció en estos días de resurrección. Hoy es Easter Sunday, hoy es día de resurrección, hermanos. Hoy se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, yo no sé si ustedes han leído los 4 evangelios acerca de la resurrección: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablan de la resurrección de Jesucristo, pero cada uno de ellos, yo no sé si ustedes se han fijado, cada uno de los autores de estos libros dan versiones diferentes de su resurrección. Unos hablan, Mateo habla de un terremoto, hermanos, y Marcos, hermanos, habla de un joven sentado ahí en una piedra, mientras que las mujeres llegaban a ese lugar. Lucas, hermanos, también habla de y dice Lucas, hermanos, que hablando de la resurrección, cuando aquellas mujeres llegaron, no está aquí. Les dijeron a esas mujeres: ha resucitado, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Y adelante, porque Él va a Galilea. Y hermanos, cada uno de los discípulos da versiones diferentes acerca de su resurrección. Pero hermanos, cada uno de ellos celebra la resurrección del Señor Jesucristo. Unos corrieron, primero las mujeres muy de temprano se habían levantado, hermanos. Dice, cuando pasó el día de reposo, les voy a leer en Marcos capítulo 16, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas
para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salida el sol, y decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? Pero cuando llegaron al lugar, dice que la piedra, porque era una piedra grande con la que se taparon allí el sepulcro, y decían, ellas iban pensando, pero dice que la piedra estaba removida, y ellas entraron adentro. En las otras versiones no entraron, se espantaron y fueron corriendo por los discípulos, y llegaron los discípulos primero porque eran hombres más rápidos y hermanos, y entraron. Pero aquí dice que ellas entraron y vieron que estaba un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Cristo no estaba allí, Le dijeron, mirad el lugar donde le pusieron. El día de su muerte, hermanos, lo habían sepultado en ese lugar, en esa cueva, hermanos, que hasta hoy en día, hermanos, es un lugar para experiencia de muchos de los que van a ese lugar, hermanos, para observar, para ver lo que allí no está, porque Cristo no está, esa tumba está vacía. Cristo está sentado, dice la Biblia. Él está sentado en el trono de los cielos, esperando el día que solamente Dios conoce, ese día en que Cristo, con gran poder y gloria, va a venir para arrebatar a su iglesia, porque dice que ni aun sus ángeles, nadie sabe, nadie conoce, solamente Dios Espíritu, Él sabe ese día, y cuando ese día se llegue, Él vendrá con sus ángeles para llevar a todos aquellos para vida eterna. Gloria sea, señores. La iglesia, hermanos, se goza en ellos, celebra cada año, cada tiempo, todos los años. ¿Cuántos años han pasado? La iglesia sigue celebrando, hermanos. Pero un día, hermanos, el apóstol Juan, el último de los discípulos, hermanos, allá desterrado en la isla de Patmos, en la revelación, en el libro de Apocalipsis, terminando, él dijo, sí, ven, Señor Jesús, ven. Esa es la espera, esa es la esperanza de todos los cristianos, de los que les sirven al Señor, hermanos, esperar al Señor Jesucristo. Pero, hermanos, el Señor resucitó, el Señor vive, Cristo vive. Aquí lo dicen los 4 evangelios. El Señor vive, no está aquí, ha resucitado. The Lord is not here, He is resurrected. Después de 40 días, After 40 days, Cristo ascendió a los cielos. Christ ascended to the heavens. Cristo ascendió a los cielos, Christ hermanos. ascended to the heavens. Y aquellos discípulos como nosotros And those estamos disciples like us esperando are ese waiting día for him, glorioso. are waiting Cuando for him on that Cristo, glorious day. una vez más, When Lord hermanos, Jesus vendrá again por su iglesia will come for His para church llevarla con Él para siempre. to take us up with Gloria Him sea, Señor forever. Jesucristo, hermanos. Glory to God Pero, forever. vamos a hablar un poquito, hermanos. Let us speak a little bit, Hermanos, de la vida de nuestro Señor Jesús. the life La of vida our de Lord nuestro Jesus Señor Christ. Jesús, hermanos, Let's speak of es His life. algo que, hermanos, sobre lo que se ha escrito. What has y been está, what has been hermanos, written. a veces lleno de enigmas, hermanos, especialmente en la etapa anterior al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Speaking about the beginning antes ministry de su crucifixión, antes de su resurrección, hermanos, of our Lord Jesus Christ. There's la many cual es narrada enigmas. todo en los evangelios. Everything's Y, written hermanos, in the esto Gospels. abarca la vida del Señor, And this que tanto harbors nos interesa, hermanos. All the things that interest us of Jesus. La gente, hermanos, en estos días está ocupada. The way people are hermanos, so se busy ocupa, now. People are hermanos, busy. en este día de Semana Santa, Semana this Holy Mayor, Week. hermanos, en Jesús, en Jesús de Nazaret.
pero tienen ideas vagas. But they Porque la have Biblia, worldly hermanos, habits. no habla Because mucho the Bible doesn't speak much about. habla de el nacimiento virginal de Cristo, It talks about the de que virgin birth cuando of Christ. Cristo, hermanos, el Espíritu Santo hizo sombra en María y fue procreado el Señor y nació por medio de una virgen, And una he was born through a señorita, virgin, a young lady. una doncella, una virgen, nació el Salvador del mundo, The Savior hermanos. was born. La Biblia nos habla, The Bible talks hermanos, us en el libro de Lucas, in the book of Luke. en cada uno de los evangelios, hermanos, Well, pero nos habla all the en el evangels, libro de the Lucas, nos Gospels. dice en el capítulo 2 del Luke libro says in chapter 2. del Evangelio según San Lucas, nos habla a nosotros, hermanos, de el nacimiento About the birth. del Señor Jesucristo, el The Lord Jesus nacimiento Christ. del Señor Jesús. Y hermanos, cómo aconteció en aquellos días el nacimiento del Señor Jesucristo. José y María vinieron a Jerusalén porque se había promulgado un edicto de hermanos de venir a Jerusalén para empadronarse. Y cuando llegaron a esa ciudad, hermanos, allí nació el Salvador del mundo. Allí nació el Salvador del mundo. The Lord Y, was hermanos, y se cumplieron porque se cumplieron los días del Jerusalem. alumbramiento de María. Y allí nació el Salvador del mundo. Y dice, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y los ángeles, hermanos, en aquel lugar, los ángeles en aquel lugar hermanos, se presentaron para dar gloria a Dios por el nacimiento de Cristo y dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. El Amen. nacimiento, hermanos, del Señor fue hermanos, algo que Dios tenía en ese plan, hermanos, ese plan para la redención de lo que el hombre le había fallado a Dios. Y Dios Amen. había preparado de muchas maneras a través de los tiempos el sacrificio perfecto, pero no se había encontrado manera. En todo el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, en todo no se encontró, hermanos, no se había encontrado, hermanos, aunque desde los planes de Dios, hermanos, desde el Antiguo Testamento, allá encontramos nosotros a Isaías, a muchos de los profetas hablando muchos años antes del advenimiento, del nacimiento de Cristo, por el sacrificio porque Dios se había disgustado con el hombre, se había habido una separación a causa del pecado. No quiero entrar mucho dentro de eso, hermanos, pero había visto una separación de Dios y el hombre, porque Dios siempre ha procurado, hermanos, que Él hizo este mundo, todo lo que ustedes pueden admirar, Él todo lo hizo para su gloria, para su honra. Amen. Él hizo al hombre para que el hombre le diera la gloria a Él, pero el hombre se desvió en muchas maneras de Dios, y Dios preparó un plan, y ese plan fue Jesucristo. Cuando el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a Él oí. Amén. Él se había gozado en el nacimiento del Señor, en ese nacimiento de Cristo. Bueno, hermanos, acerca de el nacimiento de Cristo, la Biblia nos da luz de ello, pero hay en su infancia, hermanos, no nos habla mucho. Él dice en la Biblia que el niño crecía, hermanos, el niño crecía y se fortalecía en el Señor, hermanos, y solamente esto, la Biblia nos habla de esa infancia del Señor, diciendo que el Señor crecía y se fortalecía, hermanos, en su crecimiento, pero no, ahí está en Lucas capítulo 2, versículo
versículo 39-40, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amen. En su infancia no nos habla mucho de él, del Señor, del Señor Jesucristo, hermanos, hasta la recepción, hermanos, o la celebración de su bautismo, cuando él viene a Juan, hermanos, recuerdan ustedes cuando él viene a Juan, Juan, hermanos, le bautiza antes de su ministerio. Amen. Y luego lo presenta y diciendo, porque algunos creían que Juan era el Cristo, Amen. pero él les dijo, no, yo no soy el Cristo. Tras mí viene uno, el cual yo no soy digno de desatar las correas o las cintas de sus zapatos. Dijo, yo solamente soy vengo abriendo el camino, preparando Amén, el camino aleluya. porque él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yes, amen. Él será, o él es el sacrificio perfecto. Él es el que ustedes están esperando, el Mesías. Yo no soy, les dijo Juan, porque esperaban, hermanos, esperaban al Mesías. La gente lo estaban esperando siempre. Y hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, parece que a ellos no les interesó mucho la infancia o la vida de la infancia de Jesús. Y solamente, hermanos, se habla de Jesús, hermanos, cuando, hermanos, él vino allá hermanos, cuando él vino a ese lugar, cuando vinieron a Jerusalén, hermanos, cuando el Señor tenía la edad de 12 años, vinieron a Jerusalén sus padres, Yes, y amen. con ellos era un niño, Amen. no podía venir solo, y sus padres lo trajeron a Jerusalén, pero él se les fue un poquito de ellos. Por ahí ustedes saben cómo los padres a veces se descuidan un poquito y estaban en el shopping. Yo pienso, porque así es en esos lugares, están así como el swap meet. Muchos, entonces me imagino que así estaba, y el Señor se fue al templo, se fue a la sinagoga allá en ese lugar, hermanos, la gente, pues el Señor empezó allí, ese niño, hermanos, pues a hablarles a aquellas gentes, hermanos, de lo que hermanos, pues de tantas cosas que decía la palabra de Dios. Y hermanos, el Señor fue a ese lugar, hermanos, dice, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y qué sabiduría es que le es dada? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿No es hermanos de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Amen. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice que se escandalizaban de él. Amen. El Señor estaba allí, hermanos, enseñándoles. Hermanos, Jesús en su infancia vivió en una familia numerosa. Algunos hermanos, vamos a decir, hermanos, religiones, o creen en su creencia que Jesús
que el Señor Jesús no tuvo familia, no tuvo hermanos, pero nosotros, hermanos, encontramos aquí en Marcos capítulo 6, hermanos, en el versículo 3, que nos dice que él tenía su hermano Jacob, su hermano José y su hermano Judas y Simeón y Simón, 4 hermanos y 2 hermanas. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Él era, hermanos, había sido el primero. Él fue el primero. Cristo, el Señor Jesús, fue el primero de 6 hermanos. Más, tuvo 4 hermanos y sus 2 hermanas. Algunos, les decía a ustedes, alguna iglesia, algunos, no quiero mencionar nombres, pero algunas iglesias dicen que él no tuvo hermanos, pero la Biblia dice, él en su, hermanos, en su genealogía del hombre, que era ahora María, hermanos, porque él no era hijo de José, como les dijera a ustedes, legítimo. Él era hijo del Espíritu Santo, hermanos, de Dios. Dios había procreado en María, pero tenía la genealogía. Dios era, Cristo Jesús era Dios y era hombre. Era humano como usted y yo. La Biblia dice que Él se humanó, se anonadó a sí mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Él se humanó, pero hermanos, el Señor tuvo esa familia. En su niñez, hermanos, yo me imagino que Él vivió una niñez hermosa, como muchos de nosotros, como todos nosotros. Lo digo por experiencia en mi vida. Yo tuve una niñez hermosa, hermanos, una familia, tuve mis padres, mis hermanos, soy el tercero de 11 hermanos que tengo todavía por gracia de Dios, hermanos, y tuvimos una infancia hermosa, viviendo en la sierra allá de Chihuahua, así entre los árboles, entre la nieve, entre la lluvia, entre los truenos, entre todo eso. Una familia hermosa, una niñez bonita, una niñez, hermanos. Yo me imagino que Cristo Jesús, Él tuvo una familia, y Él tenía una familia, y Él tuvo una niñez hermosa también. Él tuvo una niñez hermosa de una familia, hermanos, porque no hay nada más hermoso que tener su familia y tener una niñez, hermanos, una niñez pues bonita. Hay sus excepciones, hermanos. La vida trae muchas cosas, hermanos, pero le damos gracias a Dios porque hermanos, pues Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y quizás no a todos, hermanos, pero Dios es bueno con nosotros. Yes. Quizás no todo ha sido de la misma manera, pero yo puedo decir en mi persona, en mi vida, yo tuve una niñez, una juventud hermosa también. Cristo fue joven también. Él fue un joven como estos jóvenes. Yo me imagino que también Él cantó allí. Él cantaba en un coro, él iba a la iglesia, él cantaba, él se gozaba también ahí. La Biblia no habla mucho, no habla de su juventud de él, de sus 12 a sus 30 años, que es la hermosura de la juventud. ¿Ya? Porque a los 30 empieza a llegar la madurez. A los 30 empieza a llegar la madurez. Y entonces, en su juventud, me imagino que él tuvo una juventud hermosa. Hermanos, también que él se juntó con los jóvenes, que hacía. Hay libros, ustedes saben, hay muchas opiniones de los hombres, de hombres pues que han escrito muchos libros. Yo leí un libro que se llamaba El deseado de las gentes. No sé si ustedes leyeron algo de él. El deseado de las gentes. Allí habla de su juventud y decía de cosas maravillosas que el Señor hacía, porque era hijo del carpintero, y uno de ellos en su escrito decía que Cristo hacía cosas maravillosas, que un día hizo de madera una paloma, y que, hermanos, a esa paloma se subió a una palmera,
y entonces el Señor le dio vida a aquella madera, y la echó a volar. Ese era el pensamiento de aquel hombre, que de su infancia o su vida de juventud de él. La Biblia no habla de eso. La Biblia no dice, pero me imagino, porque la Biblia dice que si se escribiera toda la vida de Jesús, todo lo que él pasó, no cabría, hermanos, no cabría todo por lo que Jesús hizo, las cosas que él vivió. Me imagino, ustedes piensen nomás, pero de todo lo que el Señor pasó. Pero el Señor nos habla, hermanos, y nos dice que, y la Biblia nos dice en Deuteronomio 29, nos habla y nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Amen. Eso es para el cristiano, para el que vive en Cristo. Las cosas, el hombre estimula, el hombre dice cosas, hermanos, y escribe cosas, pero la Biblia nos dice, hermanos, que en lo que Dios calla, en lo que la Biblia calla, pues que nosotros también callemos, hermanos. Amén. Porque, hermanos, nosotros no podemos añadir a la palabra, no podemos decir cosas que no son, hermanos, porque, hermanos, pues Dios nos reprime por eso. Un día, si usted va con Cristo, si usted va con el Señor, si usted le sirve fielmente a Dios, si usted hace la voluntad de Dios, un día Dios le va a decir toda su vida. Un día Cristo se va a sentar ahí, va a tener mucho tiempo, vida eterna, Amen. muchos días, muchos años, siempre con el Señor. Va a tener tiempo el Señor y usted le va a poder preguntar, Señor, cuéntame tu vida, tu infancia, tu juventud, cuéntame todas las cosas. Y el Señor les va a contar y nos va a contar, hermanos, si nosotros le servimos a Dios todas estas cosas. Pero mientras tanto, hoy nosotros, hermanos, seguimos con esa fe, porque nuestra fe es viva, porque nuestra esperanza, porque nosotros servimos a Dios por fe. Amén. Y andamos por fe en el Señor, hermanos. Pero siguiendo adelante, hermanos, la Biblia nos dice hasta cuando Cristo vine a Juan. Hermanos, allí en el libro de Juan, en el capítulo 1 del libro de San Juan, cuando Cristo viene, hermanos, cuando aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a el mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Amen. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo. ¿Cuál era lo suyo del Señor? Lo suyo del Señor era, el Señor les dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Cristo era ese reino. Él no venía a reinar en la tierra. Cristo les dijo a aquellos hombres, porque tuvieron celos, tuvieron envidias y por eso lo mataron. Pero Cristo no venía a reinar, no venía a ser un general para pelear contra las otras naciones o pueblos. Él venía para ser el ejemplo, para dar su vida en sacrificio por la humanidad, para perdonar a este mundo, para que usted y yo tuviéramos acceso a la vida eterna con Dios para siempre. Ese era su reino. Él a lo suyo vino, pero a los que lo oyeron no le quisieron conocer. Pero dice que a todos los que le conocieron, a todos los que creyeron, el Señor, hermanos, el Señor está escribiendo su nombre en ese libro. Yes, amen. En el libro de la vida. Cuando aquellos hombres vinieron con el Señor y le dijeron, y vinieron contentos por lo que Cristo le dijeron, Señor, veíamos que en tu nombre se sujetaban los demonios y todas cosas. El Señor les dijo, no os gocéis por esto, gozaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo principal. Lo que usted se debe de gozar es porque su nombre está escrito, porque si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted va a reinar con Cristo para siempre, por toda la eternidad.
va a estar con el Señor. Hermanos, la vida de Cristo fue muy hermosa, pero en su última semana, hermanos, del Señor Jesucristo en este mundo, fue una vida, hermanos, muy difícil para el Señor. El domingo, hermanos, pasado, como recordatorio, Cristo había entrado triunfalmente a Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes que la Biblia nos habla, hermanos? Cristo había entrado en su entrada triunfal a Jerusalén, hermanos, y se había lamentado sobre aquella ciudad. Y lloró el Señor y dijo: cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Vendrán días difíciles sobre vosotros, dijo. Y todo esto pasó, todo esto aconteció. Luego el lunes el Señor, pasando por un lugar, le dio hambre y quiso ir a buscar en aquella higuera y no tenía nada, y el Señor la maldijo. Luego el Señor fue al templo y encontró allí ladrones que estaban en el templo, y el Señor, hermano, los echó afuera con un látigo y purificó aquel lugar. Les digo, la casa del Señor es santa, la casa del Señor es casa de Dios, y no puede haber todas estas cosas. Es un lugar santo. Y el día martes el Señor se ocupó en enseñarles a las gentes en preguntas y respuestas. Los hombres le preguntaron muchas cosas. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Y Él les dijo, el Señor, hermanos, muchas experiencias, muchas cosas que ellos no podían entender. El día miércoles el Señor reposa, pero el jueves el Señor va al huerto de Getsemaní para orar, y allá en el huerto el Señor, hermanos, tiene una gran experiencia, sufriendo en gran manera en aquel lugar, hermanos, como gotas de sangre corrían, de sudor corrían por su frente, cuando Él sentía los clavos en sus manos, cuando los sentía horadados sus pies, cuando sentía el vituperio de las gentes. Ya el Señor sufría grandemente y dijo: Señor mi Dios, que no sea mi voluntad sino la tuya. Se estaba preparando el Señor, y el viernes, hermanos, el Señor es apresado y es llevado para una crucifixión injusta de un hombre que no había hecho nada malo, pero que llevaba en sí, hermanos, el pecado de todo el mundo. Y estando en esa cruz, hermanos, ahí colgado, hermanos, aún en su muerte, el Señor, antes de morir, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. El Señor, estando en esa condición, aún intercede por la vida, por las gentes. Y las gentes siguen igual manera. Las gentes no siguen creyendo en eso. Algunos ni creen en la existencia de Dios. Pero Cristo vive, hermano. Y en el domingo, hermano, del Señor les había dicho: voy a resucitar. Y el domingo de resurrección, hermanos, eso es lo más hermoso y lo más importante en la esperanza del cristiano, hermanos, en la esperanza de cada uno de los que le sirven al Señor, los que han recibido el beneficio de la vida y la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos. Eso es lo más importante, hermanos, que Cristo vive, que Él ha resucitado y que Él vive en sus corazones, que Él vive en sus vidas. Allá en el libro de, hermanos, de Corintios, primera de Corintios 15, el apóstol Pablo dice, el apóstol habla de la resurrección y dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano, aún estás en vuestros pecados. ¿Cuántos creen aquí que Cristo no resucitó? No. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente, como los hombres dicen, que Jesús era hijo del carpintero y que murió y que todo eso, hermanos, como aquellos guardias, como los fariseos, como los sacerdotes, como aquellos hombres, hermanos, si la gente sigue creyendo que solamente fue un hombre que vino a este mundo y enseñó muchas cosas,
dice, nosotros seríamos los más miserables. Pero dice en el versículo 19 del capítulo 15, si en esta vida esperamos en Cristo solamente, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero luego dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, Amen. primicia de los que durmieron es hecho. Yes. Primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los Yes, muertos. amen. Por él vino la vida. Yes, amen, Jesus. Gloria Hallelujah. sea al Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la esperanza de cada uno de los cristianos, de los que le sirven al Señor. Podríamos seguir hablando mucho, hermanos, Sí, amén. en esta mañana de la resurrección de Cristo, pero nuestra esperanza está basada en nuestra fe en Él. Nosotros sí tenemos una esperanza. Yes. Cristo es la esperanza. Él tenía la seguridad de la resurrección, porque digo, yo soy la resurrección y la vida. Él era la resurrección, Él es la esperanza. Pero cada uno de ustedes, cada uno de los que han pasado a ese lugar frío, a ese lugar, están esperando la esperanza bienaventurada para el que le sirve a Cristo. Cada uno de ellos, dice Primera de Pedro, bendito y Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza Yes, viva. amen. Esa esperanza siga viva, y esa esperanza va a morir con usted. Pero esa esperanza, hermanos, lo va a llevar a estar con Cristo. Dijo una vez un hombre, le dijeron, oye, ¿qué pasa si cuando tú mueras te das cuenta que todo lo que la Biblia dice no es cierto? Y entonces esa vida que has vivido santa y que apartada y que no has hecho esto lo otro y lo que el mundo hace y todo, porque la Biblia habla de lo que el mundo hace. Entonces le dijeron, y él dijo, voy a estar feliz. Voy a estar feliz porque he vivido una vida conforme a la voluntad de Él. Voy a estar feliz, aun si en ese lugar, si en ese momento mi esperanza que yo tengo de la fe en Cristo no fuera así, pero dijo, yo tengo esa esperanza. Yes, Yo amen. creo en la palabra de Dios. Yes, Yo Lord. creo que Cristo vive y yo creo que Él va a venir por mí y que Él me va a levantar, que Él me va a llevar con Él para estar con Él para siempre. Siga, hermano, creyendo, siga fortaleciendo en el Señor, siga adelante sirviéndole a Cristo. Yes, Y amen. usted siga en esa esperanza del Señor Jesucristo, porque usted va a ver un día al Señor. No se tarda, el Señor no se tarda, el Señor viene. Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga. Nuestro hermano pastor con nosotros, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Torres. Yes, amen. Amén. Cristo viene. Dije, Cristo viene. Aquí lo dice la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces mi alma exhala esta canción. Thank you, Jesus. Después voy a hacer algunos anuncios, hermanos. Y gracias por todos ustedes que están aquí. Entonces, mi alma. Entonces mi alma exhala esta canción. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Entonces mi alma exhala esta canción. Gloria a Dios. Qué grande es Dios. Qué
Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we praise you, we glorify you. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por el culto, Señor, que pudimos tener esta mañana, Señor. Señor, muchas gracias, Señor. Señor, gracias por tus hijos que están aquí, Señor. Señor, que nos sigas bendiciendo con tu presencia. Ayúdanos, Señor, que este día, Señor, que tu presencia esté con nosotros. No nomás este día, pero todos los días de nuestra vida, Señor. Sabemos, Padre Santo, que sin ti nada podremos hacer. Pero, Señor, gracias porque en tu nombre todo lo haremos, Señor. Porque tu presencia siempre está con nosotros. Bendice a tus hijos, bendice a los niños, bendice a todos, Señor. Bendice a esta congregación en gran manera. Bendice a las almas, Señor. Señor, que ellos han podido, Señor. Dios quiera que han podido, Señor, escuchar algo de tu palabra. Gracias y muchas gracias, Señor. Amén y amén.